Bien, como para presentar a Lucía, Lucía Bernal, ella es bióloga, es egresada de la Universidad CAES en 2001 con una maestría en manejo y conservación de recursos naturales para la agricultura de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2012. Luego ingresa en el INTA en el año 2007 como becaria y se desempeña actividades en el grupo que se refiere a recursos naturales y gestión ambiental de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce hasta el día de la fecha. Es autora y coautora de numerosos trabajos científicos en revistas con referato, más de 30 trabajos en congresos nacionales e internacionales, varios capítulos de libros, manuales y publicaciones de extensión en el área de recursos naturales y gestión ambiental. Tiene más de 10 años de experiencia en la conservación y el manejo de la biodiversidad y sus hábitats, el uso sustentable de especies nativas de valor económico, la diversificación de la producción, valoración socioecológica de la biodiversidad y el conflicto con especies silvestres. Así que bueno, con esta presentación y agradeciendo nuevamente que apenas le invitamos, rápidamente nos dijo que sí, las dejo con ellas, vamos a organizarnos, hay momentos de la charla que están preparados justamente para hacer interrupciones y preguntas, y si no, cualquier cosa van preguntando por el chat. Yo las voy a ir anotando y en cualquier caso, si alguien se olvidó o algo, vamos a ir respondiendo las preguntas. Bueno, en realidad Lucía va a ir respondiendo las preguntas. Yo haré de moderadora en este caso. Así que bueno, Lucía, muchas gracias y todo tuyo para que empiece la presentación. Bueno, buenísimo. Antes de presentar, voy a agradecerles a ustedes, a María y a Fernando por la invitación. Y bueno, sin más, y esperando que todo funcione bien. Bueno. Y ya empezamos mal, porque pareciera que no funciona. Tenés... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí, ahí sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, hoy les voy a comentar, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Y hoy les voy a comentar del manejo y la producción del ñandú, rea americana. Después les voy a pasar mi mail si quieren, por si necesitan alguna consulta más adelante. Y ya pasamos a empezar esta charla. Bueno, para que una actividad productiva de especies no tradicionales, silvestres, sea exitosa, tenemos que sí o sí conocer la biología de esta especie, las estrategias de vida, el éxito reproductivo, los aspectos zootécnicos, el riesgo, el mercado y numerosas cosas más. Y sabemos que las acciones o los manejos de las personas pueden influir directa o indirectamente en la sustentabilidad del recurso. Entonces, para realizar un buen uso, lo que quiero decir con buen uso es un uso sustentable, esto implica ser responsables de mantener el potencial de esta especie para que sea utilizable para las generaciones futuras y, además, garantizar su permanencia. Entonces, ¿qué es lo que les voy a comentar hoy? Les voy a comentar un poco de la biología, la reproducción, la dieta, algunas enfermedades, el uso y la conservación, los sistemas de producción que existen y productos y subproductos, y terminaré la charla con el mercado de ñandú. Entonces, con la biología de esta especie y particularmente la clasificación. Estas aves son aves corredoras, no pueden volar, pertenecen a un grupo llamado ratites, y en el grupo encontramos, a ver si se ve el puntero, sí, el avestruz, el emú, los casuáridos, acá tenemos un ñandú, kiwis y los tinamú. Y esta es una imagen de una persona para que entiendan y dimensionen la altura que tiene, por ejemplo, el avestruz. Lo clasificamos, bueno, dentro de las aves, y importante saber que son del orden de los reiformes, que tenemos dos géneros, pero que ahora Pecterocnemia ya es rea, y tenemos dos especies, rea americana y rea pennata. Después también hay más subespecies, como pueden ver acá,
Pero lo importante de saber, en la Argentina tenemos al ñandú común, al choique y al surí, que se encuentran los dos en la lista roja de especies de casi amenazadas. Y que además, las dos especies están en el apéndice 2 de CITES, y esto me lo anoté porque siempre uno se olvida qué significa CITES. CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, y que en pertenecer al apéndice 2 lo que da es que haya un control del comercio internacional con estos permisos CITES. Y algunas otras subespecies de ñandú están en el apéndice 1, que prohíbe totalmente el comercio. Para conocer un poco dónde está la fauna y en qué se rige la Argentina, tenemos la ley 22.421, que habla de la protección y conservación de la fauna silvestre. Y la resolución 348 del 2010 categoriza a nivel nacional a rea americana y rea pennata como especies amenazadas. Pues tenemos la resolución 951, y es más sobre la cría de choique, y la ley 25.679, que declara de interés nacional la cría del ñandú petizo, también llamado ochoique, y del choique cordillerano o suri. ¿Dónde están distribuidas? Bueno, estas especies son autóctonas, son endémicas. Endémicas quiere decir que son solamente exclusivas de Sudamérica, y acá hago una excepción, porque la realidad es que ahora también estoy en contacto con un investigador de Alemania que también tiene ñandúes en Alemania, que han sido liberados al medio y bueno, están libres en Alemania. Ahora, el choique, este que está acá, se distribuye en el sur de Perú, suroeste de Bolivia, norte y sur de Chile, noroeste, centro, oeste y sur de Argentina. Y el ñandú se distribuye, rea americana, se distribuye en el centro y norte de Argentina, sureste de Brasil, Uruguay, Paraguay y el este de Bolivia. ¿Dónde los podemos ver? Bueno, podemos verlos en numerosos ambientes, sobre todo en pastizales naturales, pasturas, estepa patagónica, sabana, montes, en bosques abiertos y en agroecosistemas donde la vegetación nativa ha sido reemplazada por cultivos y pasturas. Esta es una foto en una pastura, y esta es una foto en provincia de Buenos Aires en un pastizal. El home range es el área de acción, y este área de acción está delimitado por su disponibilidad de alimento, por agua y sitios de nidificación. Y en la naturaleza, los ñandúes aproximadamente tienen un área de acción de 11 kilómetros cuadrados, versus en un agroecosistema de 2,45 kilómetros cuadrados. Noten la diferencia entre un pastizal natural y un agroecosistema que, como les dije, tiene que ver con la disponibilidad de alimento y de sitios para nidificar. ¿Qué características tiene esta especie? Bueno, tiene unas patas con 3 dedos. Eso lo diferencia, lo diferencia del avestruz, que tiene 2 dedos, enormes, pero 2, y están desarrolladas y adaptadas para la carrera. Recuerden que les dije que no podían volar. Los tarsos están desprovistos de plumas. Este es el ñandú. El choique tiene plumas, y eso es una de las diferencias, y tiene el pico fuerte y deprimido, ancho en la base. ¿Qué presentan? Presentan un dimorfismo sexual. Los machos, principalmente de ñandú, tienen un plumaje más oscuro en el cuello y en el pecho, y principalmente en la época reproductiva pueden llegar a medir 1,50 m y pesar 40 kilos, y la hembra son más chiquitas, no llegan al 1,30 m, pesan entre 25 y 30 kilogramos. El choique es más chiquito, no mide más de 1,20 m.
ahí teníamos un video, pero no lo vamos a poder pasar, pero no importa. ¿Qué podemos decir? Que son aves longevas, lo que significa es que pueden durar más de 20 años en la naturaleza. Tienen una madurez sexual a los 2 años y son aves gregarias, lo que significa es que forman grupos. Y mayormente forman bandadas mixtas, que esto tiene que ver con, exactamente, con la siguiente diapositiva, que es esta, que es la organización social que tienen. ¿Esto qué quiere decir? La organización social tiene que ver con cómo se agrupan estas especies, estos ñandúes, durante la estación, durante el año. Entonces, tienen un periodo que es no reproductivo, que va de marzo a agosto, y es en otoño e invierno, donde se encuentran los mayores agrupamientos. Se pueden observar en la naturaleza machos con hembras, machos con juveniles de menos de un año, machos solos, pero siempre mayormente agrupados. Un periodo reproductivo que va de septiembre, ahora en estos, bueno, ahora ya estamos en octubre, pero desde septiembre comenzaron en la fase reproductiva, que va de septiembre, a diciembre, primavera y verano, en donde se forman los harenes, se produce el cortejo, la cópula, la nidificación y la postura de huevos, y aquí es donde van a ver grupos de 1 a 2 machos con varias hembras, machos y hembras sexualmente inmaduras, van a ser menos de 2 años, recuerden, madurez sexual a los 2, y juveniles y machos solitarios. Y después tenemos una etapa post-reproductiva que va de enero a marzo, donde vas a encontrar en la naturaleza hembras solas y grupos de machos con pichones. ¿Cuál es el sistema de reproducción? La foto muestra un macho con pichones. Bueno, ¿por qué? Porque el cuidado es androparental. Lo realiza solamente el macho. Tiene una poliginia de harén, que quiere decir que un macho copula con muchas hembras, y una poliandría secuencial, que significa que las hembras copulan con varios machos y realizan posturas secuenciales, posturas de huevos, secuenciales o paralelamente en más de un nido. Entonces, recuerden, el macho construye el nido, incuba y cría los charitos. Los charitos son los pichoncitos. Y la hembra solamente produce huevos y pone los huevos en una puesta comunal. ¿Cómo es esa puesta de huevos? Bueno, después de 2 semanas de la cópula, las hembras depositan los huevos, como ya les dije, en un nido comunal. Esa duración de la puesta puede durar entre 10 y 15 días. Cada hembra deposita un huevo cada 2-3 días. Casi el 80% de los huevos son depositados entre 2 y 3 días. O sea, el 80%. Un huevo es entre 2 y 3 días. El horario mayormente es entre 10 y 16 horas, lo que significa en el horario de más calor. Y este tamaño de la puesta depende de varios factores. En la naturaleza, las hembras pueden tener una media de 30 huevos, puede ir entre 20 y 40, y esta puesta de huevos dependerá de la edad de la hembra, del genotipo de la hembra, del estado nutricional en que se encuentre la hembra, que más adelante les explicaré por qué, del comportamiento del macho y de las condiciones ambientales. ¿Bien? ¿Qué características tienen los huevos? Bueno, en la bibliografía puede decir que va desde 8 a 12, casi una docena de huevos de gallina. Pero bueno, hice un promedio y puse 10, entonces el huevo del ñandú es 10 veces el huevo de una gallina. Pesa entre 440 y 720 gramos, mide, bueno, casi 10 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, un poquitito más de largo que de ancho. Tiene un volumen de entre 500 y 600 centímetros cúbicos y va de amarillo dorado, el color va de amarillo dorado, que es no bien está la puesta, o sea, no bien ponen el huevo, es de ese color,
Y blanco amarillento es una vez que terminó la incubación. Y el huevo representa el 2,5% del peso corporal de la hembra. Ahora, la incubación. Recuerden, la incubación la desarrolla el macho solamente. Dura entre 36 y 45 días, en donde el macho desarrolla un parche de incubación. El parche de incubación es una zona del cuerpo en donde se pierden plumas, se engrosa la epidermis y hay una transmisión de calor más efectiva hacia los huevos. La temperatura que mantiene el macho incubando de los huevos, la temperatura de los huevos, es de entre 32 y 40 grados centígrados. El macho lo que hace es rotar los huevos con su pico periódicamente, se levanta en contadas ocasiones, y lo que ocurre sí es una eclosión, o sea, la ruptura de los huevos sincrónica, que quiere decir que en 24 y 36 horas nacen todos los pichones. Los que no nacen, se mueren. Y cuando nace el pichón, o también llamado charitos, y acá tenemos un charito de recién nacido, y estos son un poquitito más grandes, tenemos que son nidífugos, o sea, salen del nido, nacen con un plumón, pesan entre 430 y 500 gramos, menos de un pelletito, van a ser cuidados solamente por el padre hasta los 4 o 6 meses de edad, y sí hay una característica que tienen los padres ñandúes, que pueden adoptar pichones de otras camadas, y generalmente la adopción ocurre entre los primeros 10 días de nacido el pichón. El peso de este charito al nacimiento equivale en promedio a casi el 65% del peso inicial del huevo. Y la siguiente figura les muestro una vista de la cloaca de los charitos, que es la forma más fácil de identificar si no son maduros, si no están en madurez sexual. Es la forma más fácil de identificar a los ñandúes de los machos de las hembras. Y lo que les había anticipado, bueno, ¿qué pasa con el éxito de eclosión? Bueno, el éxito de eclosión en cautividad tiene una media de 60%, en semicautividad de un 45%, y en la naturaleza solamente de un 30%. Se dice que entre 10 y 15 pichones nacen por nido exitoso, y que la supervivencia de estos pichones, o sea, el número de pichones vivos en otoño, después de que pasó la etapa reproductiva, sobre los números de huevos eclosionados es muy baja. Si lo ven, el ñandú es de un 45%, el choique es de un 52%, el avestruz de un 60,5%, el emú de un 86% y los casuáridos de un 83%. Si hablamos del éxito de cría, que es el número de pichones vivos en otoño sobre la cantidad de huevos puestos, es entre media y baja, porque si ven, al compararlo, tenemos al ñandú en un 20%, al choique en un 23%, al avestruz en un 35%, emú en un 30% y los casuáridos menos del 52%. Y la mortalidad de los pichones es muy alta, casi un 60%, hasta los 40, 50 días de edad. ¿Y qué pasa con el éxito reproductivo? Bueno, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que los machos necesitan, para iniciar el intento reproductivo, entre un 20 y un 25% de su peso corporal. Y tiene un costo energético de esta incubación, recuerden que se quedan casi 45 días incubando, sin alimentarse, entre 5 kilos de lípidos y entre 15 y 20% del peso de un macho adulto de, por ejemplo, 30 kilos. Y es por eso que menos del 20% de los machos intentan nidificar durante una estación reproductiva. Tenemos una alta tasa de deserción, casi un 65%, es una alta tasa de deserción temprana de nidos. Y eso se puede deber a numerosos factores, entre ellos
el clima, la predación, disturbios. Y el éxito reproductivo en hembras es de aproximadamente 10% de huevos puestos produce juveniles de un año. Y de vuelta, lo que puede llegar a limitar o no el éxito de estas hembras van a ser las características genéticas, la dieta, el tamaño corporal de estas hembras y la edad. Y creo que tenía algo notado, sí. Hay una investigación de Carla Lava, que está ahí citada, en donde ella descubrió que en el tamaño corporal las crías de hembras más pesadas tuvieron una supervivencia de un 16% mayor a las crías de hembras más livianas. Entonces, acá es en el momento en donde vamos a hacer una pausa, nos tomamos un café, no, mentira, hacemos una pausa y si hay alguna consulta, alguna pregunta, paso a responderlas. Bueno, yo tengo una pregunta, Lucía. Esa me generó ahí intriga. Dale. Se sabe, primero los números te desalientan. Desalientan notablemente, sí. Ya es algo que lo veíamos viendo, digamos, lo veíamos en algunos lugares de cautiverio esta situación. ¿Se sabe o hay alguna explicación en la diferencia en términos de éxito reproductivo entre avestruz, por ejemplo, y ñandú? ¿Sabés qué? No, yo lo desconozco. Sí he visto que, por ejemplo, acá, particularmente, yo voy a hablar de ñandúes porque de avestruces solamente las vi y no he leído mucho. Sí he leído mucho, pero digamos de éxito reproductivo no conozco. Sé que los ñandúes tienen numerosos problemas y como lo planteé, tienen desde que incuban, o sea, primero, ¿quiénes incuban? O sea, ¿quiénes empiezan a hacer la etapa reproductiva y quiénes querrían incubar? Tienen ya, eso es menos del 20% de la población de machos que podrían incubar, pero no lo hacen. Y después, una vez que incuban, tienen un montón de riesgos para perder esa... O sea, frente a cualquier tipo de amenaza, se levantan y se van. No es que se levantan, se van y después vuelven. No. Frente a cualquier amenaza o un disturbio, como lo puse, se levantan y se van. Entonces, el menos del 20%, la deserción de los nidos, que es alta, 65%, y después el éxito de eclosión, que también es baja, hace que la población de ñandúes no crezca en forma exponencial. No está regulada por todas esas características. Y fíjate que no tiene mucho que ver, por supuesto, tiene que ver con el tamaño corporal de los machos y de las hembras, tiene que ver. Porque un macho chico no va a empezar a incubar porque no le dan las reservas energéticas para empezar a incubar. Claro. Pero no es solamente el tamaño, porque si no los avestruces serían multitudinarios y no son multitudinarios. También tienen una no te digo alta, porque si los porcentajes que pongo son totalmente ciertos, también no llegan a la adultez. La mayoría de los problemas que tienen estas especies son en las primeras etapas de su vida. O sea, cuando son juveniles es donde sufren las mayores pérdidas también. Entonces, todo eso sumado a que los charabones, como le dicen en Uruguay, o los charitos, como le decimos nosotros, hace que la población de choiques y de ñandúes no crezca exponencialmente. Sobre todo, y me explayé un montón, pero bueno, sé que en la naturaleza acá, por lo menos en provincia de Buenos Aires, y voy a hablar de la región pampeana en general, los ñandúes son perseguidos. Cuando están en cautiverio, y esto lo tengo una granja muy cerca, no tienen ningún problema, y es más, la incubación es sin ningún problema, y nacen un montón de charitos, pero necesitan cuidados especiales. En las primeras etapas necesitan cuidados especiales, y es cuando
cuando más mueren y cuanto menos llegan a la adultez. Lucía, hay algunas preguntas acá en el chat. Dale, Tito. Uno dice, bueno, hasta preguntan. Son 3 preguntas, básicamente. Una es, ¿hasta qué edad están con los padres? Si otra pregunta de Mariano, que yo creo que lo habías mencionado, que si una hembra pone huevos en distintos nidos o solo pone su producción en uno solo, ¿y cuántos huevos aproximadamente ponen por año? Bueno, vamos por la primera, dijo Jack. Dale. Los pichones están con el macho hasta los 6 meses. Vamos a ponerle el máximo 6 meses de edad. Perfecto. Esa es la primera. Ya me olvidé la tercera, pero no importa. La segunda, la segunda tampoco. La segunda, ¿cuál era? No, eso que decías, bueno, que una hembra pone huevos, se puede poner huevos en distintos nidos. Sí, es una de las características que tienen, como lo dije, bueno, por ahí no se notó, pero las hembras ponen en más de un nido. O sea, tienen una forma secuencial o paralela que pueden poner. Entonces, copulan con un macho, ponen huevos para ese macho, pero también ponen para otros. Porque recuerden, una de las características es la poliandría secuencial. Es justamente eso, la hembra copula con diferentes machos y pone, lo que también es una de las características que tienen es que el macho no siempre va a tener huevos suyos, digamos. Puede haber que alguna hembra venga y ponga un huevo que no era de ese macho y el macho lo acepte, lo traiga y lo incube, porque tampoco identifica cuál era de cuál. Pero eso sucede en la naturaleza y sucede también a nivel de las granjas. Y la otra era... ¿cuántos huevos ponen por año? Tienen una sola etapa, o sea, una sola puesta, va entre 20 y 50, 50 sería el máximo, 30 es la media en la naturaleza, y aun cuando estuvieran notablemente bien alimentados, porque hay otras especies, pónganse, otro tipo de aves que si están bien alimentados pueden poner más de una puesta. Bueno, estas especies no es así, ponen una sola puesta y ocurre en la etapa reproductiva de septiembre a enero. Bien, otra pregunta era si nidifican en forma solitaria o en grupos y cuál es el parche de incubación o qué es el parche de incubación que desarrolla el macho. Bien, los machos cuando están en la etapa reproductiva y cuando están en la parte de incubación son solitarios. Un macho no va a estar muy cerca de otro, sino que va a buscar un lugar exclusivamente que él va a hacer. Recuerden que yo les dije que hacía el nido y es él el que además de hacerlo pone los huevos, no pone los huevos, sino recoge los huevos y los incuba. Entonces no se ve en la naturaleza que un macho comparta un lugar con otro macho. La realidad es que va a estar en un lugar solo, incubando los huevos, por supuesto. Y el parche de incubación, eso se caracteriza, y lástima que no tengo un dibujito, pero bueno, digamos, piensen en el ave, ¿sí? En la forma del ave y en la parte de abajo del ave, la parte del, a ver cómo se... sí, podríamos decir del vientre. El abdomen, ¿sí? Sí. Sí, ahí está, del abdomen, bien. Y ese parche se produce ahí en el abdomen, donde se caen las plumas, y es más, acá dice que se engrosan, hay un engrosamiento de la dermis, de la epidermis, y un aumento de esa vascularización. No sé si estoy hablando, pero ¿alguna vez han visto, creo que se llaman parches de calor en los perros que se producen? Sí. ¿Sí? Que se producen por estrés. Parche caliente, sí. Parche caliente, bueno, parche calor. Perdón por la ignorancia, pero bueno. Bueno, piensen en eso y eso es casi exacto
lo que se le produce al ñandú en el vientre para incubar. Entonces se le caen las plumas y eso hace que, porque las plumas le hacen de aislante, si no tienen plumas, justamente ahí la transferencia de calor va a ser mucho más instantánea y es lo que producen los machos para incubar, para darles a todos los huevos una temperatura, y como les dije, casi de 40 grados centígrados. Lucía, te hago una consulta. ¿Con incubación artificial mejorar los números o después se complica el momento de la cría de los juveniles? Sí, mejorás y mejorás notablemente. Lo que con la cría, y ya me spoileaste la próxima, pero no importa, que viene más adelante, pero no, creo que no hablo de éxito. No, porque no habla de éxito. Pero sí, lo que tenés es que vos, para que los pichones crezcan y crezcan bien, vas a tener que alimentarlos con alguna pastura y con alimento. Entonces, el costo va a ser más elevado. Bien. Bueno, bárbaro. Hay una, no sé si se lo vas ahora, sigue la próxima, que dice: los charitos apenas nacen, luego de absorber la yema, se alimentan por su cuenta. Los charitos, no la dije, es verdad, los charitos se alimentan por su cuenta, sí. Nacen y una vez que nacen ya salen ahí caminando, hago el gestito, pero es como que salen caminando así, y sí, es automático, enseguida empiezan a picotear. Bien. ¿Y la longevidad en cautiverio también es de 20 años? La longevidad en cautiverio es mayor. 20 años está puesto como algo que en la naturaleza puede ocurrir, pero siempre hay factores externos. Sí. Sí. En cambio, si vos tuvieras un ñandú en cautividad, es más de 20 años. ¿Y productivamente también sirve cuánto tiempo? Buena pregunta. Habría que ver si a los 20 años uno está vivo y el ñandú todavía sigue haciendo incubación. Recordad que cuanto más años tienen, por ahí la eficiencia en que convierten la comida en grasa y la grasa necesaria o la actitud física necesaria para incubar es importante. Entonces, si no llegan en sus óptimas condiciones, aun cuando tenga 20 años o tenga más de 20 años, si no está óptimo, no va a incubar. Bien. ¿Ya estamos? Adelante. Ya estamos. Bueno, seguimos con la segunda parte. Bien. ¿Se ve, no? Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Yo para comprobar que estuviéramos todos en la misma sintonía. Bueno, la dieta es generalmente en los primeros estadios es omnívora. Luego se caracteriza por ser herbívora, pero come numerosas cosas, desde insectos pequeños, vertebrados, hojas, semillas, frutos, raíces, de todo. Y tiene un alto porcentaje de dicotiledóneas herbáceas nativas y exóticas en su dieta. Y en los pastizales naturales del sudeste bonaerense, numerosas investigaciones han hecho sobre los ñandúes y su dieta, y particularmente con Paratore y Jaguedú, que realizaron un estudio microhistológico de heces, o sea, recogieron heces en el campo y las miraron en microscopio y descubrieron que comen numerosas malezas y que no comen los cultivos, particularmente en este caso era que había disponible trigo candeal, avena y girasol. Y el siguiente caso es un ensayo controlado de pastoreo. Esta es mi tesis de maestría, en donde trabajé con ñandúes en un pastoreo con monocotiledóneas en un maíz,
y en una dicotiledonia particularmente girasol. Y bueno, ¿qué es lo que descubrí? Bueno, vamos a contarle primero el experimento, porque si no, no van a entender nada. Lo que hicimos fue mirar el número de bocados que realizaban 3 ñandúes elegidos al azar por 4 horas en parcelas, como les dije, de maíz, en este caso maíz y en este caso girasol. ¿Bien? Y lo que se hizo fue una observación focal por animal, se lo seguía al animal, y se veía qué bocado hacía. Bocado, picotazo, la realidad es que bocados no hacen, sino que picotean, pero bueno, quedaba más lindo bocados que número de picotazos. Y sobre los cultivos o las malezas. Bueno, ¿qué pudimos ver? Que en maíz, recuerden, acá, un ñandú comiendo sobre los surcos, los entresurcos de un maíz, pudimos observar, y este gráfico muestra los bocados en maíz, de este lado, este es un 5%, va de un 5%, los bocados en malezas hasta del 100 al 95%, y descubrimos que menos del 2% de los bocados que hacían los ñandúes era sobre maíz, y particularmente en los primeros estadios del cultivo. B es la etapa vegetativa y después estas son hojas verdaderas, y después en R son las etapas reproductivas. Y después, como pueden ver, a partir de B6, en las etapas vegetativas más adelantadas, los ñandúes dieron el 100% de los bocados sobre malezas. Y si hacemos un promedio, bueno, menos del 0,5% de todos, en todos los estados fenológicos, fue de picotazos de ñandúes sobre el cultivo. En girasol pasó algo similar, y podemos ver que fue menos del 2,5% en estas etapas de hojas verdaderas, etapa vegetativa, hojas verdaderas, y luego tenemos acá las etapas reproductivas. R2 es la etapa de botón floral, pero como pueden observar, hay un picotazo, pero menos del 2% en la etapa reproductiva del girasol, la etapa de botón floral. Pero si hacemos un promedio, bueno, menos del 1% en todos los estados. ¿Y esto qué me da? Un indicio que, bueno, los ñandúes seleccionaron las malezas, independientemente de la especie cultivada, sea esto una mono o dicotiledonia, y también independiente de su estado fenológico. Aunque, como vieron, en las etapas tempranas del cultivo, picotean al cultivo. También hicimos un control de la cobertura de malezas. Bueno, en este caso vimos la cobertura, cómo variaba la cobertura de malezas, monodicotiledonias y dicotiledonias. Y esto lo que muestra es que a los 30 días de comenzado el ensayo hay una diferencia, hay un control significativo por parte de los ñandúes, que luego, a medida que las monocotiledonias crecen, que las plantas monocotiledonias crecen, es menor, es mucho menor y termina siendo nulo. En cambio, las dicotiledonias, como pueden observar, hay un control en los primeros estadios. Y luego también tenemos un control a los 75 y 90 días de comenzado el ensayo. Esto, por ahí no lo dije, no lo dije, no es que por ahí, el ensayo duró 90 días de un pastoreo continuo de los ñandúes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si hay un control de malezas dicotiledonias, significa que los ñandúes seleccionan a estas malezas y las prefieren. O sea, frente a buscar una maleza monocotiledonia y una dico, bueno, van a preferir estas dicos. Y eso va a depender principalmente de esa palatabilidad que tienen las especies. Recuerden que a los 30 días
son malezas que recién son plantas jóvenes y se caracterizan por ser mayormente más palatables y más digeribles. Y en las etapas reproductivas, que es ya a los 60, 75 y 90 días, en las monocotiledóneas, por ejemplo, son plantas más fibrosas, pueden ser plantas pubescentes, pilosas también, y este control que pueden ejercer los ñandúes va a depender mucho de la disponibilidad. Por supuesto, si no tienen malezas, van a comer cultivo, de la oferta, de la preferencia, y una de las cosas por ahí que esto proviene más de los herbívoros monogástricos, particularmente está muy bien estudiado en ovinos y bovinos, es la experiencia previa. Y nosotros también caracterizamos, dijimos, bueno, la experiencia previa también del ñandú. Si el ñandú conoce la maleza y la come, bueno, seguramente la va a seguir comiendo, en la naturaleza o en cautiverio. Y otra de las aristas que tenía esta investigación era la biomasa. Recuerden, hicimos bocados, control, veíamos el control de la cobertura, y después veíamos la biomasa en malezas. Bueno, como pueden intuir, las malezas monocotiledóneas no hubo diferencias entre el testigo, que es aquella parcela que no tenía ñandúes, y la que tenía pastoreo, que es la que tenía ñandúes pastoreando, pero en cambio en las malezas dicotiledóneas pueden ver que sí hay una diferencia significativa y que el pastoreo casi redujo en un 95,3% la biomasa de malezas dicotiledóneas. Y esto, nuevamente, me da un indicio de la selectividad que tienen los ñandúes frente a las discos. Y nuevamente esto va a depender de las características de la planta, si tienen toxinas, si tienen nutrientes, qué tipo de nutrientes tienen, qué defensas físicas, si tienen espinas, si tienen pelos, que siempre lo que esto caracteriza es justamente que, por ejemplo, si tuvieran toxinas, tiene un efecto negativo post-ingestivo, o sea, lo ingieren y después les produce un efecto negativo. Entonces, aprenden a que no tienen que comer ese tipo de malezas. Y por supuesto, esto, la palatabilidad y los efectos negativos, el contenido de toxinas, el contenido de nutrientes, varía con la estación del año y con la evolución fenológica de la propia especie. En este caso, de las propias malezas. Que también se ha estudiado, y esto es más incipiente, es la combinación de ñandúes con vacas. Bueno, esta foto no es mía, y lo que se pudo observar es que hacen un uso más eficiente del recurso forrajero, porque forrajean diferentes especies. Es más, si entendieron lo que dije hace 2 minutos, es que los ñandúes comen malezas, que el vacuno mayormente no. Que la dieta es equilibrada y de bajo costo, porque si tienen pasturas para pastorear no van a comer ninguna otra cosa, no necesitan de alimento balanceado, y que esto va a mejorar la calidad de la carne y los huevos, y esto se los voy a comentar más adelante, cuando les hable de las características que tiene la carne y los huevos, y que también hacen un control natural de parásitos y de plagas, porque como les dije, también consumen gusanos, consumen plagas de la agricultura, me sale el nombre en inglés y no lo quiero decir, pero bueno, consumen numerosas plagas que afectan a los cultivos. Y los requerimientos, y esto ya sí es a nivel de una formulación de un alimento balanceado y pensando en una granja, bueno, los juveniles necesitan de proteína bruta casi un 24%, y los reproductores un poco menos, casi un 14%, una energía metabolizable de 3.160 kilocalorías por kilo, y de los reproductores 2.600,
y después todas las otras características de calcio, fósforo, grasa y fibra cruda. Esto si quisiéramos hacer un alimento balanceado nosotros. ¿Qué tipo de alimento deberíamos darle? Bueno, deberíamos tener en cuenta la proteína y también el calcio, ¿sí? Y si hablamos del consumo que tienen los ñandúes de alimento balanceado, bueno, en las primeras etapas, de 3 a 5 meses de edad, van a consumir aproximadamente 300 gramos por día por animal, y los reproductores, por supuesto, más, entre 650 y 700 gramos por día por animal, y esto también va a diferir en otoño y en primavera. Acá les voy a comentar las enfermedades. En esto solamente esto es una lectura que he hecho de bastantes papers que hemos leído. La realidad es que solamente he visto una sola cosa que tuvieran, y creo que está más adelante, pero bueno, para comentárselas, tienen un montón de infecciones bacterianas y fúngicas. Mayormente toda esta información es de avestruces, pero también hay bibliografía de ñandúes en Uruguay. Cham Racing es la única en Argentina y es de choiques en Patagonia, así que todas las otras son mayormente de afuera. Y bueno, ¿qué tenemos? Bueno, infección del saco vitelino por Escherichia coli, salmonelosis, clamidiosis, tuberculosis, clostridiosis. Bueno, no se las quiero leer, ustedes las pueden leer, es más, como va a quedar grabado, las pueden leer detenidamente, pero sí, aspergilosis, que esa es una infección fúngica más común, candidiasis y algunos hongos que pueden, como dice ahí, hongos zigomycetes, que son patógenos oportunistas y, como ven, de pichones de avestruz. Y acá las infecciones virales, y esto para que tengan en cuenta, miren, acá tenemos la enfermedad que produce, el virus que produce la enfermedad de Newcastle, el virus de influenza aviar, el virus de viruela aviar y el coronavirus. Y después el síndrome paralítico de la enfermedad de Borna. No me pregunten la sintomatología, eso seguramente lo conocen ustedes, porque desconozco, pero sí sé, y como pueden ver, el coronavirus también está en las avestruces y en los ñandúes. Después tenemos infecciones parasitarias, y acá podemos ver que tenemos tricomoniasis, una enfermedad provocada por un protozoario flagelado. También tenemos toxoplasmosis, esto es algo también común en los gatos. Creo, seguramente ustedes van a saber más que yo, pero bueno, tenemos hecho por el protozoario Toxoplasma gondii. Y unos parásitos, y esto es lo único que yo he visto a lo largo de mis 10 años de carrera con los ñandúes, que he visto tenias enormes que hemos extirpado de los intestinos delgados del ñandú. Y después tenemos, bueno, nematodos y piojos y ácaros. Unas numerosas enfermedades. Enfermedades metabólicas, casi siempre, bueno, sufren de deficiencia de vitamina D. También tienen las hembras en postura, una hipocalcemia. Y también, otra de las cosas que sí he visto, son dos cosas que vi, tenias e impactación del proventrículo o molleja. Y después hay un complejo de afecciones en las patas. Esto mayormente se ve en los juveniles y produce que los juveniles se mueran, los pichones. Cualquiera de estas afecciones en las patas, como dice, afecta a los charitos y les impide caminar y por ende se mueren. Hay numerosas, raquitismo, bueno, no se las quiero leer. Y después también pueden sufrir enfermedades neuromusculares. Y ahora sí, hacemos un recreíto y pensamos
si tienen alguna pregunta, no sobre enfermedades, pero sí sobre lo otro que les haya contado y que les haya quedado intrigado, quieran preguntarme. Bueno, estoy viendo ahí, esperando en el chat, a ver si aparece alguna pregunta. Sí. Claramente esos cestos son impresionantes, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene que ver justamente con la dieta, con esto de comer los huéspedes intermediarios, que son estos escarabajos, estos bichitos que van comiendo. No me salía escarabajo. Claro. Es por eso que son tan susceptibles a parasitarse con esos cestos. A parasitarse, sí, correcto. Una de las cosas que por ahí es anecdótica y por eso, bueno, yo la paso, porque no hay experiencia y bueno, si algún veterinario quiere estudiarlo, bien, mejor, yo lo dirijo, no, mentira, no lo dirigiría, pero sí lo ayudaría, es justamente lo que se cree que hacen los ñandúes con las vacas. Dicen que las vacas hacen un efecto de aspiradora, que le sacan los parásitos al ñandú y el ñandú le saca los parásitos a la vaca. No se sabe por qué nunca se hizo una experiencia en donde se viera, o sea, siempre hay experiencias de qué parásitos tiene la vaca, qué parásitos, y hay poco, como ven, Champ Racing lo hizo con choiques en la Patagonia. Entonces, sería genial ver en conjunto que el problema por ahí sería encontrar qué campo tuviera vacas y ñandúes que te dejara recolectar heces y que además no los persiguiera, ¿no? Entonces, ver qué parásitos tienen y desmitificar eso o avalar lo que acabo de decir sería genial. Así que tienen una tesis ahí. No sé si hacen tesis, pero bueno, el que quiera hacer una tesis... No en de grado, la carrera de veterinaria en general no tiene tesis o tesinas de grado, pero sí para aquellos que hacen posgrado o se quieren especializar en el tema o actividad de investigación. Bien, acá hay una pregunta de Daniel, mira, justamente estamos hablando de alguien que está haciendo una maestría en fauna silvestre, así que él va a hacer una tesis. Bien. Dice, buenas tardes, dice, si recomendás el uso de alimento para ponedoras y o balanceado para perros en la cría o mantenimiento en cautiverio. Ahora les comento de alimento balanceado, pero de perros nunca lo he usado, no conozco experiencias que lo hayan usado, sí de ponedoras. Y es más, nosotros utilizábamos ese alimento en experiencias que hemos hecho acá con calidad de carne y funcionan perfectamente. Bien. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas en el chat de este tema. Buenísimo. Entonces, vamos a la tercera. Me parece interesante con lo que mencionabas recién del tema de parásitos. Sí. Digamos, es bastante lógico pensar de que el pastoreo mixto haga una disminución de carga parasitaria en bovinos. Por la altura del bocado, digamos, por ahí hay una disminución de la larva 3, que es la larva infectante para el bovino. Capaz que eso está ingiriendo algo estos ñandú, digamos, puede ser, la verdad, puede ser interesante para... Es interesante, no se sabe, es más, uno de los investigadores de acá, de la Universidad de Tandil, él es el que postula esa hipótesis, pero bueno, nunca la hemos desculado, no hemos hecho esa investigación. Así bien. Acá hay una pregunta de Jenny que dice que si se analizó en los cultivos, si además de consumir las malezas, las deyecciones de los ñandúes ayudarían como abono. Buena pregunta y no, gracias que hice los bocados, que llevó bastante tiempo. No hicimos nada con las deyecciones. Bien. Pero bueno, me gusta porque vos anotame esto así ya sé a quién busco después cuando quieran hacer una tesis. Claro, ahí tenés tema ahí. Claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la tercera, la vencida. A ver. Bueno, ahora sí. ¿Qué sabemos de la historia de estos ñandúes
y qué usos le daba los pueblos originarios y los aborígenes en nuestra cultura, ¿no? En la mitología, y en esto capaz, es más, le voy a leer, ni siquiera leer, pero sí no quiero cometer ningún tipo de falla, y entonces acá en este caso dice que, por ejemplo, los guaraníes explicaban mediante una fábula la creación del ñandú a partir de la transformación de una joven pareja aborigen. Y en la mitología mapuche dicen que la Cruz del Sur nace de los ñandúes, de la pata del ñandú. Pero bueno, es algo que a medida que ha pasado la historia, los pueblos originarios lo han utilizado, los tehuelches, los mapuches, y es más, la próxima diapositiva les muestro un poco en qué utilizaban todo este tipo de cosas. Pero acá, como pueden ver, los diferentes diseños, y estos son bastante comunes, que podemos ver en artesanías que hay ahora, y bueno, provenían de esta cultura de los pueblos originarios que utilizaban a los ñandúes desde ese entonces. Los indios tehuelches aprovechaban íntegramente al ñandú, utilizaban la carne, la grasa, las plumas y los tendones, y en la época de la colonia lo que se utilizaba era una caza con fines de subsistencia, o sea, cazaban a los ñandúes con fines de subsistencia. Y después, a medida que pasó el tiempo, hasta fines del siglo XIX, se utilizó como alimento y como insumos, y en las últimas décadas empezaron los criaderos con fines comerciales. Acá hago un paréntesis y les muestro un marco legal que tienen estas especies, nuevamente, pero en este caso a nivel de ya cuando queremos utilizar a los ñandúes con fines comerciales, y tenemos la resolución 24 de 1986 que prohíbe la exportación, tráfico interprovincial y la comercialización en jurisdicción federal, de productos y subproductos de rea americana. La 62 que suspende esa exportación, a excepción de las especies consideradas dañinas o perjudiciales y las que provengan de la cría zootécnica. Y la resolución 205 de 1987 autoriza esa exportación de plumas provenientes de operaciones de desplume. En ese momento había una superproducción, y lo van a ver más adelante, les voy a mostrar, pero recuerden, esos años eran de un boom explosivo de granjas de ñandúes, y una resolución la número 532 de 1990 que levanta la prohibición de la comercialización, pero solo de los productos acreditados en esa resolución del 86. Y después tenemos dos más, y estas son importantes a la hora de criar ñandúes, que es la 26 de 1992, que reglamenta la instalación de criaderos y que crea un registro nacional de criaderos, en donde dice los requisitos que deben cumplimentar cada uno de los criaderos para funcionar, y la resolución 283 del 2000, que reglamenta el tránsito interjurisdiccional, el comercio de jurisdicción federal y la exportación de productos y subproductos de ñandú, y acá también está el yacaré de hocico ancho provenientes de cría en cautiverio. Dicho eso, no conocemos, pero digamos, yo les voy a contar que hay distintos sistemas de producción o cría en granjas o criaderos, y que van de un extremo al otro. Tenemos el sistema intensivo, que es el propiamente dicho, el criadero, y el sistema extensivo. Bueno, en el sistema, tenía un videíto, pero por supuesto no funcionó, así que se los voy a contar yo porque dice exactamente lo mismo, pero era más divertido verlo en un video. Pero bueno, tenemos el grado de confinamiento de los animales, que quiere decir, o sea, cuán confinados están. Bueno, en el sistema intensivo van a estar mantenidos en corrales con una entrega de alimento. Vas a tener que alimentarlos. En cambio, en el sistema extensivo van a ser mantenidos sobre pasturas,
donde ellos mismos van a obtener por pastoreo parte o todo el alimento que consumen. El sistema de incubación en el intensivo es un sistema de incubación artificial y en el sistema extensivo es natural, dejan que los machos incuben. En el sistema de cría de charitos, en el intensivo vas a tener refugios provistos de fuentes de calor, y en cambio en el sistema extensivo van a ser criados por sus padres, como ya les dije, o por padres adoptantes. Recuerden, hasta los entre 4 y 6 meses de edad. Y las ventajas, por supuesto, siempre esto es una escala de blanco y negro. Hay grises, podés tener un intensivo, un extensivo con una cría, un sistema de incubación artificial para hacer más eficiente esa incubación y tener un éxito de eclosión más elevado, pero hay de todos los gustos. Y las ventajas, bueno, en un intensivo vas a tener una menor superficie y vas a tener menos gasto en alambrado. Necesitan por lo menos 6 hilos los ñandúes para no pasarse de un lado al otro. Y las desventajas que vas a tener unos gastos más elevados y continuos en alimento balanceado. Las tasas de eclosión van a ser comparativamente bajas respecto a otras aves criadas en cautiverio, como ya les dije, frente al avestruz. Y, bueno, no el avestruz, pongamos al emú, que tenía una tasa de eclosión mucho más elevada. Y un gasto también importante en personal, porque vas a necesitar gente para cuidar, y en las incubadoras, que son caras. Vas a tener que construir y mantener las salas y las fuentes de calor para los pichones, y la supervivencia de pichones, como ya dijimos, aun cuando en un intensivo vas a poder tener una supervivencia mayor, pero es relativamente baja durante los primeros 3 meses de vida. Y los costos asociados a una cría intensiva es comparativamente alto. Ahí tienen un ejemplo de un semi-intensivo, donde vas a tener poco gasto en personal y salas, y en la incubadora va a ser el único gasto, pero tenés un mayor costo inicial para los alambrados y la implantación de la pastura. Y en un extensivo vas a tener un 0 gasto adicional, excepto que no tengas el alambrado, ¿no? Y vas a tener mucho menor inversión en infraestructura y los costos de alimentación muy bajos si tenés una pastura importante, y si no, va a ser el costo asociado a la implantación de esa pastura. Pero no vas a poder realizar ningún control ni selección de reproductores, porque recuerden que la genética tiene que ver con el éxito. En la actualidad, y esto ya es un panorama más desalentador, bueno, en la actualidad hay un solo criadero habilitado por la Dirección Provincial de Fauna Silvestre, y que está en Córdoba. Tenés solamente 2 establecimientos faenadores habilitados por el SENASA, porque necesitan un permiso especial, que están en Córdoba y en San Luis. Y no hay ningún establecimiento frigorífico habilitado para exportar a la Unión Europea ni al Mercosur por el SENASA. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es, porque no quiero que terminen con un panorama desalentador, sino es importante saber o conocer los productos y subproductos del ñandú, y que casi en un 95%, o sea, casi la totalidad del ñandú es aprovechable. Es más, creo que no lo puse, pero las pestañas descubrí no hace tanto tiempo que también se utilizaban, creo que con pinceles y ese tipo de cosas. Bueno, las plumas. Ahora les voy a dar un detalle cada uno, pero tenemos plumas, carne, huevos infértiles, cuero y la grasa, que también pasa a ser aceite, ¿no? Ahora, cada uno por detalle. Bueno, las plumas en un adulto, aproximadamente entre 350 gramos en total se puede extraer de un ñandú adulto. Se pueden hacer entre 9 a 10 plumeros, y también se utilizan en artesanías, como pueden ver en esta figura. También para las artesanías en carnaval, ¿sí?
bueno, no me sale cómo se llaman, pero bueno, en el carnaval de Gualeguaychú, seguramente algunas plumas son de ñandú. Los huevos infértiles se vacían y pueden servir para adornos y artesanías. El pico, bueno, el pico dice que se pueden utilizar en botones. No he visto ninguna foto de eso, tampoco he visto, pero sí conozco que con el avestruz, por ejemplo, hacen de todo. Y las patas se pueden utilizar para el mango de cuchillos. El cuero, bueno, de un macho adulto podemos obtener de 6 a 7 pies cuadrados de cuero. Esta es una imagen, una foto, perdón, de un cuero sin curtir, y esta es una imagen de un cuero curtido, pero sin teñir, y esta es teñido. Y estas son todas las, por ejemplo, algunas de las cosas que se pueden hacer con el cuero. Lo que por ahí, no sé si se ve, pero lo que tiene es el detalle de los folículos, estos puntitos, si se ven por acá, estos puntitos son de las plumas. Y es interesante el entramado que tiene este cuero. La grasa, bueno, de la grasa, este es un esquema de la grasa por las partes del ñandú, y como pueden ver, tiene poca grasa. La grasa total es aproximadamente de 2 kilos y representa un 12% del peso de la res, en un peso vivo de una especie de 26 kilos y un peso de res caliente de 16. Y el aceite que se extrae es rico en ácidos grasos, principalmente el ácido oleico, y se hacen numerosas cremas. Es más, de ñandú no he visto, pero si ponen de emú o de avestruz, hay cremas desinflamantes, descontracturantes, de todo. Y con respecto a la calidad de la carne, y esta es la primera parte de la calidad tecnológica de la carne, y acá se hicieron análisis físico-químicos del ñandú, es una tesis de licenciatura de la carrera de alimentos, y lo que observó, y no tanto eso, sino que lo vamos a ver, es que los primeros, lo importante de tener en cuenta acá es que, bueno, este símbolo es, Werner Brasler, es una fuerza de corte que se utiliza para conocer la terneza de la carne, ¿sí? Y se mide en kilogramos fuerza. Esto es kilogramos fuerza. Bueno, ¿qué descubrimos? Que la terneza en los primeros, en ñandúes que eran jóvenes, entre 10 y 14 meses de edad, era mucho más tierna, era menor a 4 kilogramos fuerza, muy semejante al avestruz, y la carne, como dice acá, tierna, pero también roja intensa, pero más clara, o sea, más luminosa. Y en cambio, cuando los ñandúes eran adultos, más de 16 meses de edad, bueno, esta terneza pasaba al doble, o sea, el kilogramo fuerza pasaba al doble, lo que significa es que eran menos tiernos, y tiene que ver también con la etapa de madurez reproductiva que tienen. Y la carne, lo que encontramos era que era más dura, ¿sí?, y más oscura. Y la siguiente, no quiero, sí, bien, esto que está acá, la CRA. La CRA es la capacidad de retención de agua, y está medida en la carne cruda, y está medida en un porcentaje, ¿bien? Y lo que descubrimos es que aumentó a la mayor edad de faena, y esto también me da un indicio de la palatabilidad y de la calidad microbiológica de la carne, y el potencial de manufactura que tiene. Y el PC es el porcentaje de pérdida de agua por cocción,
esto es en carne cocida, que es menor en carnes con animales de edades intermedias. Esto me da un indicio de la jugosidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Bueno, que tenían una carne roja intensa con poco grado de engrasamiento intramuscular. Lo que significa es que no tienen grasa entre los músculos, ¿sí? Tienen grasa superficial, es fácil de extraer. Y con respecto al pH, que también se los mostraba atrás, pero más detallado, esto es otra tesis de Celina Radogna, una tesis de licenciatura también, bueno, que tienen un pH elevado, similar al del avestruz y el emú, y eso, y que el rango del pH es intermedio entre normal y las carnes que se llaman oscuras, firmes y secas. Bueno, esto lo que me dice es que la vida útil que tiene la carne es limitada. Entonces hay que tener cuidado porque se oxida rápidamente. Y que el efecto de la edad, no descubrimos que había un efecto de la edad, o sea que el pH era menor a menor edad de faena, o sea, cuando tenían 10 meses, y más iba disminuyendo a medida que pasaban los meses. Entonces, los machos adultos de 16 meses van a tener un pH menor y, por ende, la vida útil va a ser menor. Va a ser la carne más dura y más oscura. Con respecto a la composición corporal de la res, descubrimos que las hembras y los machos tienen diferencias, y por supuesto esto se debe al dimorfismo sexual que ya les había comentado y que los machos son más grandes que las hembras. Por ejemplo, si en la tabla de la derecha pueden observar que las hembras tienen un peso de res que va de 13 kilos a los machos que van de casi 15 kilos de peso de la res. Y como les dije, tiene que ver con el dimorfismo sexual propio de esta especie. O sea que a edades similares, los machos tienen mayor tamaño y mayor peso corporal. Y con respecto a la composición química, esto es interesante porque en la siguiente figura, la siguiente diapositiva les va a aclarar un poco más, pero si observan, esta es la composición química de la carne de un vacuno, cerdo, pollo, cordero, avestruz y ñandú. Y lo que pueden ver es que la proteína del ñandú es elevada, tiene pocos lípidos, cenizas similares a los otros y con hidratos de carbono bastante menores. Entonces, importante saber que es una fuente de proteína. La carne de ñandú es una fuente de proteína y puede ser utilizada como una fuente de proteína. Y que, si ven acá, esta es otra tesis, no, es la misma, perdón, de Radogna, que es una composición lipídica del músculo, de uno de los músculos que utilizamos, y lo que se puede observar es que los ácidos grasos, y particularmente me gustaría que se enfocaran en este porcentaje, que es la razón de omega 6 y omega 3, que ronda los 5%. Más adelante les voy a explicar qué quiere decir esto, pero bueno, es una característica que la FAO, la Organización Mundial de la Salud, ha dado con que es muy parecida a una carne de pescado. ¿Bien? Después, si quieren, podemos ver que los ácidos grasos poliinsaturados rondan el 37%, los monoinsaturados el 32%, y bueno, los ácidos grasos saturados casi el 30%. Entonces, si vemos el perfil lipídico según el tipo de dieta, y recuerdan, se los comenté cuando hablaba de las vacas y los ñandúes juntos, bueno, que si pastorean en pasto, la dieta es mucho mejor que si comen con alimento balanceado, y eso se observa en la calidad de la carne, principalmente en el perfil lipídico
de la misma. Es una tesis también de licenciatura y como pueden, no lo resalté, pero bueno, no importa, mírenlo acá, pueden observar que el total de omega 6 y omega 3 con una dieta pastos ronda los 2,3 y en cambio una dieta con alimento balanceado, estos son ñandúes por supuesto, ñandúes con alimento balanceado y ñandúes en pasto, ¿bien? Y el alimento balanceado ronda los 7,5. Entonces, la alimentación basada en pasturas permite obtener carnes con valores menores a las relaciones a 5,1 que dice que este índice es la recomendación, que es una recomendación actual para la salud de la población dada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué quiero que les quede en esto? Bueno, que tienen una buena relación de omega 6, omega 3, o sea que son carnes saludables. Bueno, ahí estaba, sí, estaba resaltado. En el rendimiento de faena, bueno, si hacemos desde el peso vivo, cuando faenamos un animal, el 63% es de la res y los subproductos y desperdicios rondan casi el 35%. Dentro de estos subproductos, si ven, están los comestibles, los incomestibles y los industriales. Pero bueno, los comestibles tenemos el hígado, el estómago, el corazón. No sé quién se come eso, pero bueno, son comestibles. Los incomestibles, bueno, por supuesto sería la grasa, pero la grasa después la podemos volver a utilizar. La cabeza, el esófago, el estómago, la tráquea, los pulmones, el vaso, los riñones, los intestinos y los genitales, y los industriales, las plumas, la piel y las patas. Recuerden, las patas también se usan para artesanías. Y los desperdicios, bueno, ahí lo tienen. Entonces, hablando del rendimiento de faena, bueno, una comparación, ni siquiera una comparación, un dato empírico no, de un análisis de Garris y colaboradores, bueno, encontraron que el músculo casi es de 10 kilos, corresponde a 10 kilos, y esto es un 62% de rendimiento carnicero. La grasa, como ya les dije, casi un 2%. El hueso de un 2,45, bueno, y la grasa retroabdominal, que es bastante complicada de sacar, y después, como pueden ver, esto es en función del peso vivo de 26 kilos y un peso de res caliente de 16. Bueno, ¿qué vimos? Ahora, ¿qué es lo que más adelante, y ahora en estos, ya para casi finalizar? Bueno, a medida que van pasando los años, y fíjense, desde el 2005 al 2018, estos son datos del 2018, ya después en el 2019 y 2020 no hay, estos son datos elaborados por el área de especies no tradicionales del Ministerio, y en base a datos del SENASA y fuentes privadas. Pero bueno, si pueden observar, 2008 y 2009 son en donde más cabezas de animales se faenaron, pero a medida que van pasando los años, al 2018, como pueden ver, las cabezas solamente fueron 16. Y el mercado, y esto recuerden que les había comentado que tuvieran presente, a medida que van pasando los años, desde el 2015 al 2018, imagínense esto, 2018 185 pesos, ya no vale esto. Al 2020, como no hay datos de faena, no sabemos qué precio se comercializa, pero bueno, si pueden ir observando, va aumentando, pero bueno, ahora si ponemos en valor dólar, no sé, estaría como, no sabemos. Pero bueno, y el cuero lo que ha valido y las plumas también. Y las exportaciones históricas, y esto por ahí era lo de las plumas, si ven, a medida que fueron pasando los años, y en el 2004 particularmente, bueno, miren que hubo casi 60 kilos de exportación de plumas. Y después, en Chile, por ejemplo, al 2009 se exportaron 87. Pero en Argentina la exportación, fíjense que no está. No era, es el destino, era de Argentina a todos otros países. Pero bueno, a Chile se exportó en el 2009 y ya después no se exportó más pluma.
para ir finalizando, ¿qué quiero que les quede? Bueno, quiero que les quede que esta es una producción sustentable, que aún que el mercado es, y no puedo decir que es incipiente, sino que es nulo, tiene una calidad y una utilidad de sus productos fenomenal. Ya les dije, casi un 95% de los productos de ñandú se utilizan. Y además es una carne saludable, roja, sana, que puede servir o prestar un servicio ecológico como controlador de malezas, como pueden deducir de mi tesis, y que combinándolas con vacas pueden complementar ese uso de vegetación con el ganado doméstico. Eso me gustaría que en algún momento alguien también lo continuara y viera qué tipo de parásitos tienen. ¿Sí? Entonces, dicho eso, gracias por la atención prestada. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, es muy interesante. Yo creo que me quedé pensando con lo que estabas planteando. El rinde de la canal, digamos, rinde de faena es muy interesante, como carne, ¿no? Como producción de carne, un rinde alto. Y es interesante ver, digamos, como una actividad que no sustituye, digamos, la ganadería tradicional, sino que la puede complementar el sistema de pastoreo mixto. Correcto. Sí. ¿No? Ahí, sí. Me imagino esto en situaciones de que no es una especie que, sacándole los datos reproductivos, que son complejos, después no tiene complicaciones en el manejo. No. Excepto, bueno, el tema de los alambrados, que sí, si no se los pasan, si vos no tenés reforzados los alambrados de 6 hilos muy cerca uno del otro, o de 8 hilos, se los pasan como si nada. Entonces, si tenés ñandúes en tu campo, más vale tenerlos adentro de tu campo y no en otras partes, si quisieras utilizarlos. Excepto en eso, después vos, si criaras ñandúes con otro tipo de especies, particularmente, bueno, con los ovinos tampoco tiene una superposición de dieta. No. Es más, hay un estudio, y no me acuerdo de quién es, creo que es de Sarasqueta, pero no quiero mentir, que también tomó la análisis de heces y descubrió que la superposición también era muy baja entre la dieta del ñandú, del choique en ese entonces, del choique porque es el patagónico, del choique con las ovejas. Y si en la vaca también la superposición vieron que es menos del 50%, tenés una utilización eficiente de la pastura, ¿no? De la pastura y de todo el campo. Perfecto, bueno, me parece que está buena. ¿Hay alguna explicación o que vos nos quieres decir a qué le asignás vos esa disminución, digamos, en la producción en estos años? El cuello de botella que tienen es, bueno, hay numerosos cuellos de botella, pero uno de los más problemáticos es que empiezan una actividad, la mayoría de los criaderos que han empezado, empiezan pensando que van a vender todos sus productos. Y el cuello de botella es el lugar de faena. Como les puse, hay solamente 2 lugares habilitados. ¿Por qué? Porque los lugares de faena habilitados necesitan una habilitación especial, que se las da el SENASA por un cupo máximo, por un cupo que ellos piden. Entonces, no hay ningún frigorífico específico para ñandúes. Entonces, siempre tienen alguna otra especie y piden un permiso y arman la faena para esa especie, ¿no? Una de las cosas que nosotros hicimos acá, que no terminamos todavía, pero bueno, en algún momento si conseguimos plata se finalizará, es una faena multiespecie, un prototipo de una faena multiespecie en donde se podrían faenar distintas especies. Que la mayoría de las especies, por ejemplo, conejos, gallinas gallinas de campo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Corderos y, bueno, y ñandúes. Entonces, lo que queríamos hacer acá era, habilitados por el SENASA además, hacer un sitio de faena multiespecie.
¿Por qué? Porque ese es el cuello primordial de este tipo de cosas. Entonces, lo que les pasa es que hacen toda la cría, tienen los ñandúes, pero después cuando sacan el costo, que es llevar los ñandúes al frigorífico, faenarlos, y después llevarlos al lugar de comercialización, es tan caro que prefieren quedarse con los ñandúes adentro de su campo. Eso es lo que, y te diría, un 80% de los productores que es lo que les pasó. Otra de las cosas que sucedió también, como todo, es que aquel que descubrió el negocio y encontró la beta, no la quiso compartir. Entonces, se quedó con esa beta, pero ¿qué te pasa? Como todo, de vuelta, si el frigorífico se te muda, no faena más, no faena en el tiempo que vos querés, y el restaurante está pidiendo que le mandes carne en ya, y vos no podés faenarlos, o tenés que mandarlo a un lugar más lejos, bueno, eso hace que los costos se vayan por las nubes y a vos no te termine siendo rentable un tipo de actividad. Y después, si vos haces a nivel extensivo, que era lo que comentaba, extensivo, y si quisieras eficientizar la incubación, podrías tener incubadoras. Bueno, ahí vos tenés menor riesgo y que lo que te sucede cuando vos tenés un sistema intensivo de granjas en donde tenés continuamente que alimentar a los animales. Y el alimento balanceado no es barato. No es barato, y aún cuando vos lo suplantes, como decían, es más, yo conozco gente que lo ha suplementado con cualquier otra cosa, con espeler de soja, con cebada cervecera, con, no sé, con lo que quieran, sigue siendo caro. Eso es un punto importante. Si vos hicieras todo en un sistema extensivo, vos no necesitas darle alimento, tenés la pastura que come el ñandú, también come la vaca, y son todos contentos, están todos contentos. Pero bueno, yo creo, particularmente creo que una de las peores situaciones es la faena, el lugar de faena. Y me parece que pasa en la mayoría de las producciones alternativas. El costo elevado de faenar. Sí, tal cual. Eso es un desafío para producción de conejo, para muchas otras, ¿no? Así que, incluso para las producciones tradicionales. Para lo que son rumiantes menores, ovinos y caprinos y caméridos, tenemos serios problemas en ese tema también. Así que no es privativo del ñandú en este caso. No se escapa de las alas. No. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta para Lucía? Lucía, te hago una consulta con respecto a los corrales. ¿Han probado con boyeros eléctricos? ¿Han dado resultados? Probamos, bueno, una de las experiencias que mostré, que es de pastoreo con una pastura y pastoreo con, ni siquiera pastoreo, perdón, alimento balanceado, ñandúes alimentados balanceo. Teníamos ovejas en el campo y le pusimos boyeros. Las ovejas divinas se quedaban en el boyero, los ñandúes no. No, porque las plumas le hacen de aislante y pasan como si nada. Ajá. Así que no sirven. No sé quién haya intentado, si alguno ha intentado y le ha resultado, mejor. Pero nosotros lo probamos y no funcionó. Bien. Claro. Y con respecto a las plumas, tengo entendido que se lo despluma en vivo al animal y ese animal sigue vivo desplumado. ¿Cómo lo relacionás con el tema del bienestar animal? Mirá, yo en las faenas nunca lo desplumamos vivo. Yo pertenezco al CICUAE, que es el comité justamente en INTA Balcarce, pertenezco al comité institucional del cuidado de los animales. Así que si me dijeras que vas a desplumarlo vivo, te diría que no podés. Pero no conozco, sé que, a ver, hay dos cosas. En la faena o se puede desplumar una vez muerto y antes de sacarle el cuero, o le sacás el cuero y haces el desplumado mecánico. Mecánico no, químico le hacen. Pero ahí perdés la pluma.
Cuando haces el mecánico, que nosotros hicimos eso, ahí la pluma queda. Si te digo, no conozco que hayan desplumado vivos. No significa que no exista, no estaría para nada de acuerdo en un desplumado vivo, para nada de acuerdo. Pero porque le producís estrés, y el estrés, no creo que se vaya a morir, pero sí, o sea, si fuera chiquito, o sea, un charito, seguramente se muere, o se puede morir de estrés. Un adulto, bueno, puede quedar con, puede no morirse, pero igualmente le vas a hacer un estrés. Le vas No, a producir seguro. un estrés. Más se lo he visto en alguna presentación de algún otro productor de ñandúes que hacían eso, arrancaban plumas y el animal seguía con su vida, digamos, pero bueno, todo el estrés térmico, más el estrés térmico que generaba. Bueno, deberías hacerlo, si se hiciera, deberías hacerlo en determinadas épocas, Seguro. no... Entonces, por ejemplo, no sé, si lo fueras a hacer en la etapa reproductiva, bueno, el animal pierde plumas. Como les dije, hace un parche, ese es el macho, ¿no? Pero todas Sí, las sí. otras, pero cambia de plumas. Deberías ver en qué momento y cuáles plumas. Vos tampoco le podés sacar las plumas más importantes, porque como vos decís, le vas a producir un estrés térmico. Entonces, bueno, dependiendo en qué lugar está, si está en un lugar más caluroso o en un lugar menos, pero tenés razón, lo he escuchado. No lo he visto, pero lo he escuchado que hacen un desplumado. Y creo no, y esto es así, en Sudáfrica sí hacen un desplumado de las avestruces en vivo. Pero como tienen un mercado muy importante de carne, casi no trabajan la pluma. El mercado de avestruz en Sudáfrica es importantísimo, entonces solamente trabajan la carne. Y las plumas como que no, es un subproducto, pero no les, no se abocan a eso. Pero Bien. sí recuerdo haberlo visto. No recuerdo haberlo visto, sí recuerdo haberlo escuchado. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Estoy viendo acá en el chat, no, hay cosas que ya se fueron respondiendo. Bueno, Cecilia preguntaba si tenías información de cuáles y cuántos son los criaderos activos en el país. Mencionabas el de Córdoba. Ya lo dije. El de Córdoba. Los conozco personalmente porque son bueno, no es que sean macanú ni nada de eso, sino que estuvieron en presentaciones que hemos dado nosotros, en talleres que hemos dado, pero también lo tienen como un emprendimiento familiar. Como tienen el frigorífico que tampoco les queda cerca, pero les queda mucho más cerca que, supónganse, el criadero que tengo. Lo que sucede es lo siguiente, no significa que no haya criaderos, que los criaderos ya se han ido, sino que significa que, como les dije, los criaderos se tienen que habilitar y tienen que estar en un registro. Y todos los años tienen que poner, tienen que mandar información que es, bueno, cuántos se les murieron, qué hicieron con los ñandúes, cuántos pichones tuvieron y un montón de detalles. ¿Bien? Y en un momento, si ellos no mandan la información o si se les murieron todos los ñandúes y demás, dejan de estar registrados como criaderos. Entonces, puede también ser que o no hayan mandado la información y entonces por eso es el único registro, que es el de Córdoba, o que en el caso, yo conozco uno de acá de Tandil, dos de acá de la zona de Balcarce, que han dejado de ser criaderos. Ya no comercializan ni hacen absolutamente nada. Tienen los ñandúes porque no los pueden liberar a la naturaleza, pero no funcionan como criaderos. Y esto que quede bien claro, vos funcionás como criadero, estás inscrito como criadero, podés faenarlos y podés vender tus productos. Si vos no estás inscrito como criadero, no podés hacer eso. Sería ilegal que lo hicieras. Bueno, existe, Bien. el mercado existe.
Tengo una pregunta, Lucía. En el caso de los criaderos, ¿está estipulado la forma de cómo señalar o cómo identificar a los animales? No, hay recomendaciones y es más, nosotros utilizábamos una banda, lo que llamábamos una banda, se puede poner una banda alar o una banda tarsal. Nosotros poníamos en el tarso con abrojos, no abrojos, a ver, bueno, viste como si fueran esas etiquetas que tienen, ni siquiera etiquetas, piensen, no sé, ustedes saben qué es lo que hablo, pero no tengo nada para describírselos, bueno, pero que tienen una parte que es más corrugada y la otra que se pega, bueno, eso se lo poníamos alrededor del tarso, creo que hay una foto de eso, de algún color para identificarlos. Nosotros siempre, es más, los animales que utilizábamos en la experiencia de mi tesis estaban todos identificados, y los animales que utilizamos en las dos tesis de licenciatura también, porque recuerden que también los seguíamos a lo largo del tiempo y fueron animales que faenamos a los 10 meses, a los 12, a los 14 y a los 16, y había que seguirlos en el tiempo. Y eso los utilizamos con bandas de velcro, ahí está, ahí me salió, de velcro. Bien, o sea, no había, pregunta era si, viste que la ley de marca y señales por ahí establece ya para los animales en criadero, por ahí, pero bueno, para esta especie todavía no está normatizado. Para esta especie, por lo que yo sé, no está normalizado, porque, a ver, estoy pensando, caravanas, no, ¿a dónde se las pones? O sea, le deberías poner de vuelta la banda y debería ser una banda LAR, en el alón, ¿bien? Y, bueno, un microchip, pero tampoco, sería muy caro poner un microchip a ñandú, y no sé qué otro tipo de marca o señalización. Bueno, no podría ponerle una marca, digamos una marca. Y no tiene oreja para hacerle una señal. No tiene oreja para hacerle la señal, tampoco, exacto. Así que sería medio complicado. Podrías pintarlo si querés. Tal cual. Sí, Es más, y esto es anecdótico, pero en Sudáfrica fui a visitar un criadero y estaban pintados de diferente color. Ah, mirá. Sí, les pintaban las alas, las plumas, de diferente color. El cuello lo tenían pintado de diferentes colores. Pero bueno. Acá pregunta Daniel si, con respecto a otras ratitas, si hay experiencia de trabajar en grupos con otras, por ejemplo, emú, casuario y avestruz, en el mismo corral, o si no está recomendado juntar distintas especies. Bueno, el avestruz, emú y casuáridos no están acá, no existen acá, excepto que haya alguno en el zoológico, porque me parece que hay alguno en el zoológico, pero no existen. No son especies que están habilitadas para la cría en Argentina. El único que está habilitado, bueno, los dos únicos que están habilitados son el choique, que es el patagónico, y el ñandú. En Bariloche, por ejemplo, en la experimental de Bariloche, en el INTA Bariloche, uno de los investigadores, Sarasqueta, que ahora está jubilado, tenía una granja de ñandúes y de choiques. El problema que tenés es que se pueden reproducir, o sea, pueden copular el choique con el ñandú, pero producen una descendencia que es infértil. Entonces vos, la realidad es que deberías tener o solo ñandúes o solo choiques. No vas a tener una mezcla que se va a reproducir, pero no va a dar una descendencia fértil. Entonces... mira, no sabía. Sí, no sabía. Sí, nunca lo publicó, pero... ¿Y cómo es esa mulita, por llamarlo de una forma? Esa mulita es muy parecida, bueno, tiene el plumaje del choique, pero más grande que el choique, o sea, más semejante al ñandú. Ah, mirá. Bueno, acá justamente Jenny dice si este híbrido a nivel productivo, si no tiene mayor rinde justamente por ese vigor híbrido. Y bueno, ahí tenés. Después no te da descendencia. Claro. Si vos quisieras hacer, por ejemplo... Un cruzamiento terminal. Un cruzamiento, y que vos solamente lo usaras, por ejemplo, para carne, bueno, obtendrías una especie que es más grande
el choique, ¿no? Pero de vuelta, ¿para qué querrías tener una especie más grande que el choique cuando tenés el ñandú? Tal cual. Mirá, bueno, interesante, ¿no? La verdad que me sorprendió eso, no tenía idea que fueran, que se pudieran reproducir entre sí, digamos, Sí, ¿verdad? y después, además, que después eso no lo podés liberar al medio. Lo No, que claro. se hace, imagínate, un híbrido no podrías, porque estarías creando una nueva especie dentro de, que además no sería fértil, pero bueno, no importa, se moriría en algún momento, pero bueno, estarías liberando una especie que no existe. Bien, bárbaro. Bueno, acá bueno, también pregunta si son territoriales, digamos, si son especies territoriales en cuanto... A ver, son territoriales cuando empiezan, cuando están en la etapa reproductiva. Antes, no son territoriales. Sí, como les dije, tienen una etapa en donde se agrupan y donde se agrupan, la unión hace la fuerza y en este caso sí trabajan en conjunto y siempre hay alguno mirando, que hace de vigía, pero después, cuando entran en la etapa reproductiva, ahí sí son territoriales porque necesitan marcar el territorio a los otros machos, necesitan tener sus hembras y mantener ese harén que consiguieron. Con lo cual, es lo que se ve a veces en la naturaleza, que se pelean, bueno, cuando ves dos aves, porque no sabes por ahí qué eran, dos aves peleándose, levantando las alas y corriéndose, bueno, son dos machos peleándose por el harén. Por las hembras, obvio. ¿Cómo pasa a veces? ¿Cómo pasa? Comúnmente. No sé cuál es el porcentaje de mujeres y varones en esta charla, pero bueno. Está bien. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda pendiente, alguna otra consulta para realizar. Yo te quería hacer una consulta, no sé si tal vez tenés esa información, pero siempre me quedó como una duda. Cuando se hablaba de incubación artificial, en el caso de ñandú, esta deformidad de las patas, digamos, tan clásica en la presentación, a veces se decía que estaba relacionada con bajas o altas humedad Sí. en la incubadora. ¿Esto se pudo demostrar o quedó así como algo, digamos? No sé, no he leído ningún trabajo de eso, sí tengo las recomendaciones de qué humedad se necesita y sé que esas enfermedades se producen muchas veces por la humedad que tiene, por el exceso o la falta de humedad, porque es como o sea, el problema que tiene por ahí, no es problema, pero si vos en la incubadora necesitas una humedad y una temperatura constante y que no varíe. Si entra, no sé, supónganse que tuvieran la incubadora en un lugar donde haya corrientes de aire, no sería lo indicado, porque en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. El macho, recuerden que les dije, se levanta muy pocas veces, o sea, no solamente muy pocas veces, sino por muy poco tiempo. Entonces la temperatura siempre es constante. Y frente a y recuerden, una de las causas importantes de la deserción de nidos es el clima. Si llega a haber mucha humedad, se va a levantar y se va a ir. El macho se va a levantar y se va a ir. Va a dejar de incubar. Y no hay ningún estudio. Contestando tu pregunta, porque me fui por las ramas, pero contestando tu pregunta, no leí nada que hiciera esa asociación de humedad con torsión de las patas, por ejemplo, pero sí se sabe que, bueno, hay mucha correlación entre la incubación y las enfermedades que tiene, y también con la alimentación. Viste que hay deficiencias de calcio también, y deficiencias de vitaminas, que son importantes a la hora de la nutrición de las aves y a la hora de la puesta del huevo. Bueno, gracias. Y nosotros tenemos varios problemas en el tatu carreta a veces, porque justamente coincide que la época de reproductiva es la época de lluvias. Y los animales están, digamos, en potreros abiertos, como si fuera campo, y bueno, se nos complica a veces la eficiencia, digamos, los nacimientos, porque tenemos machos que arman nidos, todo bien, pero luego justo le agarra una tormenta terrible y bueno, te hacen abandono de nidos. Claro, exactamente, sí.
creo que es el problema de todos, que, bueno, excepto que te toque una primavera, verano no lluvioso, bueno, que me parece que se viene. No me acuerdo si es la niña o el niño, ¿cuál de los dos es el que llueve? La niña. La niña, ¿no? Es esta. La niña, sí. Sí. Así es. Bueno, yo por mi parte no sé si hay alguna otra consulta, Fernando. No. Más que bueno, satisfecho. Yo agradecerte, Lucía, la verdad que seguro te voy a estar molestando con consultas puntuales y preguntas sobre este tema. Bueno. Y bueno, para los otros, bueno, gracias por acompañarnos, va a estar grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube, después les voy a mandar el link por mail. Perfecto. Para que lo tengan a mano. Y bueno, nuevamente, Lucía, muchas gracias y esperamos que, bueno, en algún momento se transforme en presencial estas clases. Me parece muy bien, me encantaría ir a Córdoba. Dale. Ya tenemos muchos amigos acá, yo sé que en la Universidad Nacional y bueno, acá también tenés gente ahora. Bien, me parece perfecto. Y sí, en la Universidad de Córdoba, la Católica, y en la otra también tengo, así que podría ir a tomar cerveza en distintos lugares. Sí, bueno, acá se estila más el Fernet con coca, pero podemos hacer perdón, no soy cordobesa en eso, no me gusta el Fernet con coca, así que yo voy por la cerveza. Me parece bárbaro, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo con los alumnos de la carrera, nos estamos viendo el próximo martes en este horario y bueno, gracias Lucía por todo, ¿eh? Dale, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, chao, luego. Que anden muy bien.